No fue un choque, no hubo un codazo, ni una caída aparatosa ni un rival celebrando. Fue peor, fue silencio. Con 1:22 en el reloj y el United Center ya oliendo a victoria, Derrick Rose atacó el aro como lo había hecho toda la vida. Subió, flotó, y cuando bajó, su rodilla izquierda no regresó con él. El cuerpo cayó, pero la mirada se quedó arriba, buscando una explicación que el deporte nunca da. En ese instante, Chicago entendió algo que no quería aceptar. Hay jugadas que no se repiten, y hay días que parten una ciudad en dos. ¿Cómo llegó el héroe de casa a convertirse en el recordatorio más cruel de que el futuro no está garantizado? Antes de ese segundo, Rose era una promesa que ya se había cumplido. Chicago lo miraba como se miran los milagros, con fe y con hambre. Era el niño del sur de la ciudad que jugaba como si el concreto fuera una cancha oficial, como si cada bote de balón tuviera que ganarse a golpes. No era solo talento, era una manera de caminar por el mundo, una prisa contenida, una electricidad que no pedía permiso. Su ascenso no se sintió como progreso, se sintió como destino. El tipo de historia que una franquicia espera décadas y que una ciudad se cuenta para soportar los inviernos. Cuando Rose explotó en la NBA, Chicago no vio a un jugador, vio una segunda oportunidad, pero los destinos también exigen precio. Con Rose el precio fue inmediato, la expectativa de ser perfecto demasiado pronto. Lo vistieron de Salvador, cuando todavía estaba aprendiendo a respirar bajo el peso de un estadio entero. Ganó demasiado rápido, demasiado joven, y esa bendición se convirtió en una condena silenciosa. Si ya llegaste, entonces ya no puedes fallar. Cada noche era un examen moral, cada derrota era una ofensa personal. Chicago no le pedía que jugara bien, le pedía que reparara el pasado. Y Rose, que no era un personaje, sino un muchacho con una familia, con amigos de toda la vida y un barrio entero viéndolo. Cargó con eso como cargan los que no saben decir no, corriendo más duro. El equipo que lo rodeaba parecía hecho para sostener una guerra larga. Defensas ásperas, noches de dientes apretados, la idea de que el dolor era parte del plan. Y en el centro de todo, el cuerpo de Rose era un arma que se gastaba con cada uso. Había una belleza brutal en su juego, cambios de ritmo imposibles, saltos que parecían insultos a la gravedad, aterrizajes que no pedían disculpas. Pero también había una verdad incómoda. Cada vez que Rose despegaba, el piso cobraba intereses. El sistema lo necesitaba en la cancha, la ciudad lo necesitaba invencible, y el orgulloso necesitaba ser digno de ambos. Ahí nace el conflicto que nunca se vio en cámara. Rose contra su propia lógica de supervivencia, porque por fuera era explosión, pero por dentro empezaba el cálculo. ¿Cuántas veces puede un cuerpo hacer esto sin romperse? ¿Cuántas veces puede una rodilla soportar la historia de una ciudad? Chicago vivía enamorado de la velocidad de Rose, pero la velocidad tiene una trampa. No te da tiempo de escuchar las señales. En esa época, las señales eran pequeñas, casi invisibles, molestias, golpes que tardaban un poco más en irse, noches donde el hielo era tan parte del uniforme como la camiseta. No eran titulares, eran susurros, y el problema con los susurros es que se pierden cuando el estadio ruge. El primer punto de no retorno no ocurrió cuando se desgarró el ligamento. Ocurrió antes, cuando la narrativa se hizo más grande que el ser humano. Rose ya no podía ser solo Derrick. Tenía que ser la esperanza. Tenía que ser el que cierra partidos, el que resiste, el que no se sienta. En una liga donde el desgaste se acumula en silencio, Chicago apostó a una idea antigua, que el corazón alcanza para vencer a la biología. Y Rose, educado para no decepcionar, se convirtió en el tipo de jugador que no negocia con el dolor, lo ignora, lo domestica, lo arrastra. Entonces llegó aquella noche de playoffs. Todo estaba alineado para el guión feliz. El primer partido, la adrenalina, la sensación de que la primavera podía ser eterna. Chicago ganaba cómodo, el aire era de fiesta contenida, y aún así Rose seguía en la cancha. Esa decisión, un detalle que en el momento pareció normal, se volvería una pregunta eterna, de esas que nadie puede responder sin romperse por dentro. ¿Por qué estaba ahí? Un ataque más, un salto más, un aterrizaje más. Y el deporte hizo lo que hace cuando quiere, recordarte quién manda. Quitó el piso. El momento fue cruel por su simplicidad. Rose se quedó en el suelo, apretando la pierna, con la cara de quien no está sintiendo solo dolor físico, sino la certeza de que algo se fue. Sus compañeros lo rodearon con esa impotencia que no sabe a dónde mirar. La cámara buscó gestos, lágrimas, un villano. No encontró nada, porque a veces no hay villanos, solo hay mecánica.
Solo hay destino malicioso. Mientras lo sacaban, Chicago no lloró solo por la lesión. Lloró por lo que significaba. El título del video no exagera. Ese día se rompió Derrick Rose. Y Chicago también. A partir de ahí, el juego cambió de género. Ya no era una historia de ascenso. Era una historia de espera, rehabilitación, pasillos largos, gimnasios vacíos, la repetición sin glamour, aprender a caminar sin miedo. Y sobre todo, aprender a mirar el calendario sin que te humille. La ciudad, que lo había elevado a símbolo, empezó a vivir en un reloj imaginario. ¿Cuándo vuelve? Como si el regreso fuera una fecha y no una batalla interna. Como si la rodilla pudiera firmar un contrato con la esperanza. El segundo punto de no retorno llegó, cuando el regreso dejó de ser físico y se volvió psicológico. Porque reparar un ligamento es medicina. Reparar la confianza es otra cosa. Rose no solo tenía que volver a correr, tenía que volver a creer que su cuerpo no lo traicionaría al despegar. Tenía que volver a caer sin anticipar el desastre. Y mientras él luchaba con eso, afuera crecía el ruido, opiniones, impaciencia, presión. En Chicago el amor es intenso, pero también exige. Y cuando Rose tardó, el relato se ensució. Se habló de miedo, de dudas, de si quería o no quería, como si el valor fuera un interruptor, como si la mente no recordara, con una claridad brutal, el instante exacto en que una vida se partió en una cancha. Cuando volvió, no volvió al mismo mundo. Volvió a un mundo que lo miraba con lupa. Cada penetración era una votación. Cada partido era una evaluación moral. Y su cuerpo, en lugar de ofrecerle paz, siguió cobrando. Hubo nuevas molestias, nuevas ausencias, golpes que parecían repetirse, como una pesadilla con distintos nombres. En algún punto, Rose entendió una verdad que destruye a los competidores. Tal vez nunca regresaría a ese primer paso que hacía temblar al rival. Tal vez la versión más peligrosa de sí mismo ya era un recuerdo. Esa aceptación no se anuncia, se sufre. Chicago también cambió. La ciudad que había encontrado en Rose una identidad, post-Jordan empezó a quedarse sin espejo. El equipo se convirtió en una habitación llena de easy. Y el easy es veneno. Te hace imaginar un futuro que ya no existe. Te obliga a comparar cada presente con una fantasía. Los fanáticos no solo veían partidos, veían la sombra de lo que pudo ser. Y en esa sombra, Rose se volvió una figura trágica, el héroe que no falló por falta de talento, sino por exceso de peso. El tercer punto de no retorno fue el día que quedó claro que el cuento de toda la vida en Chicago no estaba garantizado. Cuando la franquicia empezó a moverse, cuando las decisiones dejaron de girar alrededor del regreso, perfecto, y empezaron a girar alrededor de sobrevivir como organización, se sintió una traición inevitable. No porque alguien quisiera herirlo, sino porque el deporte profesional no es un hogar, es un negocio con memoria corta. Rose, que había sido el hijo predilecto, tuvo que enfrentar el golpe más silencioso de todos, ser reemplazable. Y para una ciudad que lo había adoptado como símbolo, fue como aceptar que los símbolos también se venden. Irse fue una herida doble. Para Rose, porque Chicago era el origen, el lugar donde su historia tenía sentido. Para Chicago, porque perderlo era admitir que la promesa se quebró para siempre. El héroe se convirtió en viajero. En cada nueva camiseta, cargaba la misma pregunta: ¿quién soy sin la explosión? Y ahí, en esa incertidumbre, apareció otro Derrick Rose, menos veloz, más cuidadoso, más humano. Un jugador que empezó a descubrir que tal vez su legado no era solo lo que pudo haber sido, sino lo que se negó a dejar de ser. Hubo un día, años después, en el que Rose volvió a sentirse como una chispa. Un partido donde las manos se calentaron, donde la noche se abrió como si el pasado hubiera pedido permiso para regresar un instante. Fue un recordatorio doloroso. La grandeza no desaparece. A veces solo se esconde debajo del miedo y la cirugía. Pero incluso ese resplandor tenía su sombra, porque también confirmaba lo que todos sabían. Aquel primer Rose, el que saltaba como si el aire fuera suyo, ya no estaba completo. Y sin embargo ahí estaba el hombre insistiendo, volviendo a intentarlo, negándose a terminar como una nota trágica. La conclusión de esta historia no tiene un trofeo como cierre. Tiene algo más honesto, una cicatriz. Derrick Rose no se rompió solo una rodilla. Se rompió una narrativa. Se rompió la ilusión de que el talento basta, de que la juventud es invencible, de que una ciudad puede depositar su necesidad en un solo cuerpo sin consecuencias. Y aún así, en medio de la pérdida, queda una lección rara. El valor no siempre es volar. A veces, el valor es caminar de regreso al mismo lugar donde te caíste, sabiendo que la caída puede repetirse,
y hacerlo de todos modos. Chicago perdió un futuro, sí, pero también vio de cerca el costo real de perseguirlo. Si esta historia te dejó pensando, quédate cerca. Aquí contamos las noches en que la NBA se vuelve humana, cuando el talento choca con el destino y el precio se siente en la piel. Suscríbete para no perderte el siguiente documental, porque las mejores historias no siempre terminan como esperas, pero siempre dejan algo que vale la pena recordar.